Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Y aquí estamos un día más dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes este momento especial de oración. Si es primera vez que nos visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con ese me gusta al video para que así la plataforma YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta lección divina del día de hoy con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Leemos en la Biblia mientras escuchamos. En aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina, que es identificar qué dice el texto que acabamos de leer. Este breve texto lo podemos visualizar y repasar muy rápidamente porque es un texto corto, y les voy a compartir entonces algunos detalles que yo subrayé del texto y algunos comentarios. Es momento entonces de hacernos la pregunta: ¿qué dice el texto? Repasando y subrayando las partes más importantes. Veamos el contexto. Tras describir la subida de Jesús a Jerusalén, Lucas lo presenta ahora realizando su acción en el contexto del templo. Después de la entrada del enviado del Señor a Jerusalén, pasando por la puerta de Oriente, el templo es el primer lugar en que Jesús lleva a cabo su acción. Las controversias que se narran tienen lugar en este sitio y a él hacen referencia. La subida de Jesús al templo no es solo una acción personal, sino que afecta también a la multitud de los discípulos en su relación con Dios. Lucas narra ante todo un primer episodio en el que presenta los preparativos de la entrada de Jesús en el templo y su realización. Sigue después una escena en la que se presenta a Jesús llorando sobre la ciudad, mientras que en la siguiente encontramos la narración de nuestro pasaje de hoy, su presencia en el templo y la expulsión de los vendedores.
Vayamos a detallar el gesto de Jesús. No tiene un valor político, sino una significación profética. Parecerá al lector que la meta del gran viaje de Jesús a Jerusalén es su ingreso en el templo. Es evidente la referencia a la profecía de Malaquías y su cumplimiento con la entrada de Jesús en el templo. Nos dice: y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ese es el capítulo 3 del libro de Malaquías. Jesús une al gesto de expulsar del templo a los vendedores dos referencias a la lectura. La primera, ante todo, Isaías 56:7 dice: mi casa será casa de oración. El templo es el lugar en el que Jesús se dirige al Padre. La actividad comercial y especulativa ha convertido el templo en una cueva de ladrones y lo ha desprovisto de su única y exclusiva misión, que es el encuentro con la presencia de Dios. La segunda referencia a la Escritura está tomada de Jeremías 7:11, que nos dice: en cueva de bandoleros se ha convertido a vuestros ojos esta casa que se llama por mi nombre. En cueva de bandoleros, nos dice Jeremías. La imagen de cueva de ladrones le sirve a Jesús para condenar el tráfico material en sentido amplio y no solo los tráficos deshonestos que de manera velada e ilegal se cometían en el templo. Jesús exige un cambio de rumbo, purificar el templo de todas aquellas negatividades humanas y conducirlo a su función originaria, que es rendir verdadero culto a Dios, verdadero servicio a Dios, expulsando a estos impostores del comercio. Se cumple la profecía de Zacarías, que nos dice: y no habrá más comerciante en la casa de Yahvé Sabaoth aquel día. Al pronunciarse así Jesús sobre el templo, no se refiere a una restauración de la pureza del culto, como era la intención de los celotas. La intención de Jesús va más allá de la pureza del culto. Es más radical, es intransigente. El templo no es una obra realizada por el esfuerzo humano. La presencia de Dios no está ligada a su aspecto material. El auténtico servicio a Dios lo realiza Jesús en su enseñanza. Con motivo de esta predicación, los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo buscaban matarlo. En los límites temporales del espacio del templo, Jesús lleva a cabo una enseñanza altamente significativa. Es más, es justamente en este lugar tan fundamental para los judíos donde su enseñanza alcanza el vértice. Y será desde aquí, desde donde partirá la palabra de los apóstoles. En Hechos 5, 12, 20, 25 y 42 podemos revisar estos detalles. La difusión de la palabra de gracia, de la que Jesús es el único portador, se abre como un arco que tiene su inicio cuando con 12 años discute entre los doctores de la ley en el templo. Continúa con su enseñanza mientras atraviesa Galilea y durante el camino hacia Jerusalén, y se completa con la entrada en el templo, donde toma posesión de la casa de Dios. En este lugar se echan los fundamentos para la futura misión de la Iglesia, que es la difusión de la palabra de Dios. Los principales del pueblo
no pretenden suprimir a Jesús por haber destruido los negocios económicos del templo, sino que sus motivos alcanzan a toda su anterior actividad docente y se hacen patentes ante el discurso contra el templo. Jesús reivindica algo que desencadena la reacción de los sumos sacerdotes y de los escribas. En contraste con esta actitud hostil aparece la actitud del pueblo, que le oía pendiente de sus labios. Jesús es visto como el Mesías que con su palabra de gracia reúne en torno a él al pueblo de Dios. Bien, y habiendo detallado estas partes de la lectura, nos adentramos ahora a la meditación. Nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? Jesús trata de transmitirnos a nosotros hoy, en nuestro día a día, en nuestra actualidad, nos trata de transmitir un mensaje, porque la palabra no pasa de moda, la palabra es actual, está viva, es eficaz. Por tanto, nos toca las fibras del corazón, nos toca nuestras vidas y nos habla de los acontecimientos actuales. Vayamos entonces meditando y descubriendo a qué nos invita hoy Jesús, cuál es la enseñanza que nos quiere dar a través de esta breve lectura, estos breves versículos. Te puedo compartir algunos aspectos que he considerado importantes y luego te invito a que finalices tu meditación llevándolo a tu propia vida. El primer aspecto que quiero resaltar de la lectura es cuando dice, mi casa es casa de oración. Veamos, al llegar Jesús al templo, lo encuentra hecho un mercado. Hay ruido, mesas de vendedores, de cambistas, y Jesús no soporta ver convertido el lugar más sagrado en un antro. Al venir hoy Jesús a tu corazón y a mi corazón, ¿encontrará un hogar recogido lleno de paz? ¿Es tu corazón y el mío el lugar cotidiano del encuentro con Dios? ¿Cómo está nuestra casa? ¿La hemos convertido en casa de oración o está revuelta con muchas preocupaciones y ocupaciones? Segundo aspecto, cueva de ladrones. Ladrones no son solo quienes cambian el dinero, también los que vendían ovejas, los ministros del culto que se servían de Dios. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son los ladrones que hoy le quitan a Dios el lugar en mi corazón? ¿He dejado entrar unos ladrones a mi vida que me quitan y me roban la paz, que me quitan y me roban el tiempo para Dios, el lugar que debe tener Dios en mi corazón? ¿Tengo algún apego, algún pecado o tal vez alguna persona que contribuye a todo esto? Y el tercer aspecto es cuando dice la lectura que intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo. Hermanos, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Jesús, a los ojos humanos, fracasó. Sus enemigos finalmente lograron matarlo, y eso evidentemente era un fracaso para el mundo, para la sociedad. Sin embargo, Jesús nunca perdió el entusiasmo por alcanzar su meta, porque sabía que solo el Padre tenía la última palabra. Era la resurrección.
Entonces, traslademos esto al día de hoy, a nuestra realidad, y preguntémonos, ¿me desanimo cuando encuentro tropiezos y enemigos en mi camino? ¿Mis fracasos me detienen o más bien son enseñanzas en mi camino que me ayudan a impulsarme y a seguir adelante? Oremos. Padre bueno, purifica mi corazón, haz de mí tu morada, que encuentres siempre mi corazón como un templo dedicado exclusivamente a tu servicio. Quiero vivir solo para ti, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, preguntémonos a qué me invita hoy Jesús con este Evangelio. Te he compartido algunos detalles que he podido resaltar y que me han parecido más importantes, pero muy probablemente tú puedas encontrar otros que toquen tu vida y tu corazón. Y es Dios hablándonos, es Dios queriendo sacar aquello que nos aparta de Él. Entonces, apliquemos esta lectura a nuestra vida y preguntémonos a qué me invita Jesús hoy. Contemplemos en silencio y luego ofrezcámosle el propósito de cambio a nuestro Dios. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Si te ha parecido importante este video, si lo has considerado de valor, entonces no te quedes con esto, compártelo en tus redes sociales, porque muy probablemente alguien esté necesitando de un mensaje, esté necesitando escuchar la palabra de Dios. Regálame ese me gusta que tanto necesitamos en esta plataforma para poder llegar a muchas más personas. Recuerda de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún material que subamos al canal. Y recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, así que ánimo, no hay obstáculo que no podamos superar de la mano de Dios. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que Dios nos bendiga a todos. Feliz día.